Vamos a continuar con la programación de los bloques, pero antes de eso vamos a corregir algo. En el bloque de control, nos ubicamos en el main y en el bloque de control. Y estoy aquí. Bueno, un botón de stop de emergencia siempre tiene que iniciar como normalmente cerrado. Solo eso. Tanto dentro del bloque y en el main. Contacto normalmente cerrado. Bien. Ahora nos ubicamos en el FB de brazo robótico. Y vamos a iniciar la programación. Como siempre, iniciamos con la línea de Start Push. Ahora, la línea que va a inicializar todo nuestro código de programación dentro de brazo robótico va a ser la línea que está en... A ver, vamos a mostrar aquí. Bloque de control, ya bien. A ver, una vez que pulsamos Start, se va a enclavar Start Push. Así que Start Push es la línea que inicia todo el código de programación. Así que dentro del bloque de brazo robótico, iniciamos con Start Push. Así que aquí ponemos la instancia bloque de control y buscamos la variable Start Push. Lo mismo vamos a hacer cuando queremos pausar o cuando queremos resetear, ¿no? Y cuando presionamos el botón de emergencia, obviamente. A ver, podemos cerrar esto de aquí. Ha iniciado Start y lo primero que debe hacer es para que emita materiales desde el inicio, vamos a iniciar el emitter en este punto. Pero a su vez también debe activar el conveyor número 1. O en este caso, el conveyor de entrada. Y ahí vamos a ubicar, a ver. Bien, al conveyor número 1, que es el conveyor de entrada. Y aquí ubicamos al botón de pause, bloque de control, bueno, en este caso al botón de stop push. A ver, seguimos con la programación. Se ha emitido un material, se ha puesto en funcionamiento el conveyor número 1 y luego este sensor va a detectar al material. Es decir, se va a dar un flanco negativo de leads at entry. Flanco negativo cuando lo detecta y flanco positivo cuando termine de pasar. Bien, entonces vamos a utilizar lo siguiente. Ubicamos aquí un flanco positivo. Vamos a agregar en la sección static. A ver, agregamos un array de variables que va a ir del 0, o bueno, en este caso del 1 hasta el 16. Agregamos también un array de flancos que va del 1 al 16. ¿Sí? También un array de teon. Si desean pueden usar el teon con pause. En este caso, para que el video no dure tanto, yo voy a usar los teon que se encuentran por defecto en el tiaporta. Un array de 7 teons de tipo TONTime. También vamos a usar contadores del 0 al 7 del tipo isCounter. Bien, por ahora esas variables. Cuando se detecte el flanco positivo de leads at entry, que en nuestra variable general nosotros le hemos llamado solo entry. Ahí ubicamos al flanco número 1. Vamos a decirle que nos retenga. Aquí vamos a ubicar una variable que se va a llamar return comp1. En este caso solo de tipo bool. Bien. Ubicamos su contacto normalmente cerrado y el flanco positivo nos tiene que detener al conveyor número 1.
A su vez, tiene que quedarse retroalimentado esta variable. Y a su vez me tiene que activar el inicio del funcionamiento del mecanizado, ¿no? Es decir, tiene que activar lead center start, ya que este es el botón que inicia ese procedimiento. Así que aquí ubicamos a center start. Luego, una vez que termine el mecanizado, el brazo va a coger al producto y lo va a ubicar a la salida. Si ya el producto está en la salida, pues lo más correcto es que ingrese otro producto. Bien, entonces vamos a utilizar el flanco negativo del sensor exit. Así que vamos a decir lo siguiente. Flanco negativo de exit, que sería el flanco número 2, que me active una variable número 2. Y a su vez esta variable número 2 abra o resete esta parte de la programación para que ingrese pues otro producto. Bien, a ver, abre este circuito, RTENCOM 1 se desactiva también la interrupción del conveyor 1 y el conveyor 1 vuelve a entrar en funcionamiento. A su vez voy a hacer que variable número 2 me active otra variable que se va a llamar salida 1. Bueno, en este caso voy a ubicarlo como out1. Aquí voy a crear una variable estática llamada out1 que me va a representar a este primer conveyor de salida. Así que aquí ubico a out1. Y vamos a hacer que se quede enclavado esa variable. Y a su vez, esta variable nos tiene que activar este conveyor de aquí, que vendría a ser el conveyor número 2. A ver, una vez que el material, bueno, una vez que este sensor detecte el flanco negativo y el material termine de pasar, va a presentarse un flanco positivo porque va a volver a detectar la placa. Así que también vamos a hacer uso de ese flanco. Aquí ubicamos flanco positivo de exit, que vendría a ser el flanco número 3. Ese flanco positivo nos va a activar una variable número 3. Y la variable se va a quedar enclavada. Y a su vez, esta variable va a abrir el siguiente circuito. Voy a ubicarlo aquí abajo para llevar un orden. Aquí vamos a tener a la variable número 3. Nos va a activar después de 7.5 segundos. Es decir, ubicamos aquí un teón. Bien, a ver, para tenerlo mejor explicado. Una vez que el producto sale, se va a detectar el flanco positivo. El flanco positivo me va a activar una variable 3 y la variable 3 me va a activar otra variable que me va a resetear esta parte, pero después de 7 segundos. Bueno, voy a poner 7500, que serían 7.5 segundos. Y aquí voy a ubicar el teón número 1. Así que aquí voy a ubicar otra variable, número 4. Y esta variable de aquí, pues me tiene que abrir este circuito para que esta faja ya deje de funcionar. Y también me tiene que desactivar este circuito de aquí. Así que aquí vamos a ubicar contacto normalmente cerrado de variable 4. Vamos a simular el programa hasta esta parte para ver que esté funcionando. Así que vamos a cargar. Bueno, cargar dispositivo, software, cargar todo. Dentro del factory conectamos el TIA Portal con el factory.
verificamos que que todas las variables estén por defecto. Solo el remove tiene que estar forzado. Bien. Y en datos DB, ya que todavía no hemos creado la pantalla HMI, vamos a forzar el start a 1. Y luego volvemos a forzar a 0, ya que solamente debería eh, mandarnos un pulso, ¿no? Bien, aceptamos y como podemos ver, los bloques salen, se activa el mecanismo, ingresa el brazo robótico ingresa el bloque al mecanizado e inicia el proceso de mecanizado. A ver, en este caso, este de aquí no ha entrado en funcionamiento. Bien, y hasta esa parte, ¿no? Solamente hemos programado hasta esta parte. A ver, esto no ha entrado en funcionamiento. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos ahí el bloque. Creo que es porque tenía el botón, en este caso, de emergencia pulsado aquí. Ya. Lo tenía pulsado, es por eso que no había entrado en funcionamiento este robot. Ya, pero como podemos ver, sí el programa está cumpliendo lo que se le está ordenando. Vamos a seguir. Entonces, después de 7, nos va a mantener, después de 7 segundos, pues, este transportador se va a apagar. Creo que 7 segundos es demasiado tiempo, puede ser menos, pero bueno, lo vamos a ver en un momento. Ahora, seguimos. Luego, cuando el producto ya ha terminado de salir de este transportador, necesitamos que se active el segundo conveyor. Así que abrimos otra rama. Igual, utilizamos el flanco positivo para eso, y en este caso, lo mismo, flanco positivo de exit, que va a ser nuestro flanco número 4. Bien, ya que no tenemos otro sensor por aquí, vamos a encender este conveyor al mismo tiempo que se mantiene encendido este conveyor. Así que podemos utilizar lo mismo, el flanco positivo del sensor de salida, para activar, en este caso, la salida número 2. Voy a desplegar la ventana y en la sección estática vamos a ubicar a out 2. Aquí ubicamos a out 2. Igual lo retroalimentamos. Control C, Control V. Y esto de aquí nos va a activar el conveyor número 3. A su vez, out 2 va a activar otra variable, pero en este caso después. A ver, vamos a calcular que el producto hasta este punto llegue en 19 segundos. Que puede ser menos. Sería 19.000. Que nos active una variable número 4. Y la variable número 4 tiene que abrirnos el circuito anterior. Esto de aquí. En paralelo a este teón vamos a agregar un contador. Este va a ser el CTU número 1. Bueno, pero antes de este contador debemos tener un clock, una señal de reloj. Y para eso nos vamos a ir a configuración de dispositivos. Clicamos en el PLC, propiedades. A ver, en este caso voy a deshacer la conexión online. Marcas de sistema y ciclo, y vamos a activar la casilla activar la utilización del byte de marcas de ciclo a partir de la dirección número 10.
Volvemos a nuestro bloque de programación. Aquí ubicamos al reloj de 1 Hz. A ver, vamos a decirle que la salida número 3, es decir, este conveyor de aquí, pues, o sea, cuando salida 2 se active esto de aquí durante 11, bueno, durante un conteo de 11, que simularían 11 segundos. A ver, por eso creamos otra variable estática que se va a llamar out3 y aquí ubicamos a out3. Es decir, cuando se realice el conteo de 11, recién se va a activar la salida 3. Y si la salida 3 se activa, yo quiero que aquí, a ver, que la salida 3, podemos instanciar con el TO, no hay problema, en este caso sería el número 3. Y ya, 16 segundos. Y luego de eso, que me active una variable. A ver, un momento, en esta parte de aquí estamos duplicando dos variables, ¿no? Me equivoqué, disculpen, aquí debería ser variable número 5, ¿no? Variable número 5 y esto de aquí, aquí. Bien, ahora sí. Aquí voy a ubicar una variable número 6. O mejor, aquí voy a ubicar la variable exitComp. A ver aquí. A ver, esta va a ser la variable que va a activar este conveyor de aquí. A ver, aquí debería ser 16.000, no 16 milisegundos. Y ahora voy a necesitar otro teón, en este caso, que va a ser el teón número 4. Que me active una variable número 6. Y esta variable número 6 va a resetear a este contador de aquí, al contador número 2. A este de aquí le voy a dar un tiempo de un segundo más del contador TP. Bueno, del bloque de TP. Cargar en dispositivo, software, cargar todo. A ver, por ahora ambos mecanizados están realizando lo mismo. Bien, nos vamos al DB. Y vamos a forzar el start a 1 y luego lo volvemos a forzar a 0. Regresamos al bloque de control e ingresamos a la programación. Bien, ahí ya ambos entran en funcionamiento. A ver, desde este punto, cuando sale. Bien, cuando detecte el flanco, en este caso positivo, tiene que activarse este conveyor y bueno, el primer y el segundo conveyor de salida. Bien, este se activa durante 4.5 segundos. A este le hemos configurado para que se active durante 19 segundos. A ver, algo no está funcionando. Un momento. A ver, pasa lo siguiente, ¿ya? Como hemos activado las marcas de reloj, van a cerrar el PLC Sim y vamos a volver a simular. Ya que en este caso el reloj no está funcionando. Bien, cerramos solo el PLC Sim y volvemos a simular y ya el reloj va a entrar en funcionamiento. Iniciamos la búsqueda y cargamos.
A ver, volvemos a conectar el factory con el SIA Portal. Bien. Forzamos el start. A ver, antes de eso, aquí bueno, ya. Lo tenemos, bueno, tenemos ya en funcionamiento el programa, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora sí, ya el reloj está funcionando. Bien. Ahí va a ubicar el producto en la salida y cuando se detecte el flanco positivo, pues la primera faja y la segunda van a entrar en funcionamiento. 4. Ah, ya sé lo que pasó. Bien, a ver, el conveyor de salida todavía no está funcionando por lo siguiente, ¿no? Como vamos a tener, ahora vamos a regresar al bloque de control y aquí vamos a tener dos bloques, ¿no? Uno del mecanizado de etapas y otro del mecanizado de bases. ExitComp y ExitComp bueno, las variables ExitComp de cada bloque son las variables que van a activar, en este caso, el conveyor de salida. Así que en el segmento número 4, ahí vamos a poner lo siguiente. A ver, podemos crear aquí una variable estática y aquí poner ExitComp en este caso, de las bases y ExitComp de las tapas. Aquí ponemos ExitComp de las bases y por aquí ExitComp de las tapas. Aquí ubicamos a ExitComp de las bases. En paralelo ubicamos a ExitComp de las tapas. Y cualquiera de estas dos variables nos activan el exit conveyor. Ahora sí, cargamos todo el programa y no deberíamos tener problemas en la programación. Voy a forzar a 1 el start y luego a 0. Ubica el producto a la salida, entra en funcionamiento. Bien, como podemos ver, ya podemos decir que la programación está funcionando. Creo que aquí 19 es demasiado. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver una vez más. A ver, 4 segundos. Esto ya está en funcionamiento. Ya, solamente 10 segundos, ¿no? Podríamos configurarlo solo para 10. Bueno, en este caso 10.000. Y esto de aquí, pues que cuando llegue al conteo de 10, que se encienda. Software son los cambios. 8, 9, 10. Y luego entra en funcionamiento el conveyor de salida, que lo activa durante 16 segundos. Y en el segundo 17 activa bar 6. Y bar 6 es la variable que me resetea este control. Vamos a ver si podemos optimizar más los tiempos. Ahora este lo podemos bajar a
En este caso a 13 y este de aquí a 14. Bien, ahora estamos viendo que ambos están realizando el mismo proceso. Este de aquí va a ser bases, ¿ya? Así que este proceso de aquí está bien. Y este va a ser tapas. Para solucionarlo, simplemente vamos a realizar lo siguiente. Vamos a irnos al bloque de control. Este de aquí es de las tapas. Así que vamos a agregar aquí una salida que va a comandar el tipo de producción. Así que nos ubicamos dentro del bloque de brazo robótico. Y en salida, a ver, tenemos aquí, bueno, creo que ya tenemos una variable produce, que sería bien, sí, ya tenemos la variable. Entonces lo que vamos a realizar solamente es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en cualquiera de los dos bloques de brazo robótico. Y debajo de esta línea vamos a agregar a produce, ya que esta salida no lo habíamos agregado en ninguna línea de programación. Volvemos al main. Bueno, en este caso a los bloques de control. Bien, a ver, como ya tenemos a produce agregado, nos va a enviar una señal de 1 y si lead center recibe una señal de 1, le va a decir al brazo robótico pues que mecanice tapas, ¿no? Ahora, aquí también le va a enviar una señal de 1 y le va a decir que mecanice tapas. Pero como en este caso queremos que este bloque sea de bases, pues aquí lo quitamos y lo dejamos ahí. Bien, ahora cargamos el programa. Cargar dispositivo, software, cargar todo. Simulamos el factory y en el DB de datos pues forzamos el start. ¿No? Y volvemos a quitarlo. Y ahora sí, vamos a tener tapas de este lado de aquí y vamos a tener bases de este lado de aquí. Bien, solo tienen que realizar ese cambio nada más. Y esta vez ya no tenemos los productos chocándose en este punto, ya que tanto la tapa y como la base tienen un tiempo diferente de mecanizado. Como pueden ver, ya tenemos la automatización de este escenario. A ver, podríamos agregar algo más, como por ejemplo, para ver el contador, en este caso de los productos en ambos lados. Así que abrimos una rama por aquí. Y podríamos usar, pues, en este caso, el de entrada, ¿ya? El entry, el flanco negativo. Que sería el flanco número 5. Utilizamos un contador para este de aquí. Cancelar. Y aquí vamos a ubicar al CTU número 2. Ubicamos un número grande para que ese contador no se active. Y lo vamos a mandar a la salida counter. Y cargamos ese programa, software solo cambios. Y se va a mostrar, ¿no? A ver, como recién va a iniciar el conteo, va a empezar en 0. A ver, aquí está en 0, pero allá ya debería habernos marcado 1 y como pueden ver, está en 1. Si se dan cuenta, que nosotros hayamos programado solo en un bloque, no quiere decir que va a funcionar de la misma manera, ¿no? Funciona independientemente. Aquí recién se ha puesto a 1. Y aquí siguen 1 porque no ha pasado en otro bloque todavía. Vamos a quedarnos en esta parte. En el siguiente video vamos a realizar el diseño de la pantalla HMI. Hasta luego.